Vamos que venimos, vamos que venimos, vamos que venimos. Un popurrí de cosas incongruentes. Vamos que venimos. Muy bien, ya estamos aquí, 19:31 de la tarde. Ahora prendimos el aire porque aquí, bueno, siempre el corazón es muy grande aquí en Meridiano, en BQB, en Vamos que Venimos. Entonces siempre hace la calore. Sí, El caldo. Sí, siempre un espacio acobijado por el calor. Tiralo ese teléfono. Lo tiramos porque como no vibra. para de sonar. Tremendo. ¿No sabe la gente que estás al aire, Nicolás? Bueno, por favor. Vamos. Por favor. Nicolás Lardón está al aire. Bien, ya damos puntapié inicial para nuestra escuelita de superhéroes. Y hoy, superheroína, porque nos vino a visitar Mónica Cesa. Y este aplauso. ¡Bienvenida! Bienvenida a BQB. Muchas gracias, chicos, por la invitación, muy amables. No, por favor. ¿Todo bien? Mónica Cesa, claro. Sí. Colorada así por el calor. Sí. Mira, hay que decir, eso no hay que olvidarse. Cuando invitamos a la gente hay que decirle que se venga liviana de ropa, porque acá es tremendo. Sí. Porque uno está abrigado de afuera que hace fresca. Bien, Mónica Cesa, para quien no la conoce, es fonoaudióloga, entre otras cosas, o fonoaudióloga. Entre otras cosas, Sí, pero claro. vamos a decir que fonoaudióloga, sí, y me he dedicado al entrenamiento vocal dentro Claro. de la rama de la fonoaudiología, sí. Claro, eso es lo interesante, digamos, que vos te especializás en eso. Exactamente, en realidad las colegas se especializan en distintas áreas, Sí. vamos eligiendo lo que más nos gusta. ¿Y vos siempre fuiste por ese lado o lo fuiste descubriendo en el camino? Lo fui descubriendo en el camino, que Claro. creo que a la mayoría le Sí. pasa, ¿no? Sí. Y aparte de esto, vos dictás muchos talleres, organizás muchos talleres. Bueno, vos nos vas a decir muy bien, yo tengo conocimiento de hábitos orales lesivos, Ujú, que eso así es. por ahí que quisiéramos direccionar por ahí un poco la charla. Y después algo que es muy interesante, que es Mi cuerpo cuenta mi historia. Ujú. Esto yo lo vi, bueno, en tu página lo vi, me llamó mucho la atención. Y también me gustaría que nos cuentes de qué va ese taller. Sí, en realidad lo va a dictar la psicóloga Karina Belia, Sí. y se va a trabajar sobre todos los recuerdos o huellas que deja en el cuerpo las distintas emociones, Claro. ¿no? Desde que nacemos hasta la actualidad. Sí. Ese es el trabajo, digamos. Es grupal, Ajá. pero cada persona está viendo su propia historia, digamos, ¿no? Claro. Y luego se hacen todas las devoluciones al respecto. Y digamos, bueno, más allá de todo lo otro, de lo postural y lo gestual y todo el lenguaje no verbal, básicamente o sea, se trataría de la voz, toda esta incidencia que tiene el nacer ya, que es violento, y después la niñez sí. y demás. ¿Cómo eso incide, digamos, en hoy hablar de una manera, tener un color de voz o una intención en la voz? De hecho que la voz nos deja muchas huellas a lo largo de nuestra historia. Primero la voz de quienes nos hablan, Claro. desde la panza de mamá, Sí. y empezamos a escuchar los sonidos ya cuando el oído se ha conformado. Ujú. Y ya tenemos un registro sonoro desde el útero. Y luego cuando nacemos somos hablados por quienes nos rodean, ¿no? Y bueno, y después nuestras primeras palabras, lo que decimos, todo eso imprime huellas muy, muy importantes sobre el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Y así como decías que nuestra voz o nuestras voces dejan huellas en nuestra vida, la vida también deja huellas en nuestra nuestras voz, voces. cómo nos marca Exactamente. y cómo todo se termina reflejando y repercute en nuestra voz. Exactamente, yo siempre digo esto, ¿no? La laringe, donde están las cuerdas vocales en el Ujú. cuello, está entre el corazón y la cabeza, ¿no? Claro. Está justo en el medio. Es un puente, ¿no? Y hay que ponerse de acuerdo o no. Qué difícil. Y no siempre se puede. Y es difícil, ¿no? Sí. Así es. Y esto que vos decís, bueno, la vida nos va imprimiendo también diferentes emociones que pueden ser de alegría o de tristeza, ¿no? Claro. Todos hemos pasado por situaciones de mucha alegría donde la voz que se nos pone finita.
Se ¿no? agudiza. Agudizada O plena. exactamente, ¿eh? Vamos caminando por la calle y encontramos un amigo que a lo mejor hace mucho que no vemos y ¡oh, qué tal! Ay, ¿Cómo ¿qué te haces? va? Y la voz se va hacia un registro agudo. En cambio, cuando estamos atravesados por situaciones de tristeza, de dolor, angustia, ya la voz es más se va- Arrastrada. ahí. exactamente, más soplada, porque también la respiración se puede entrecortar. El enojo la hace más grave, Depende. más O la fuerte. corta. Depende del También. sujeto. Hay personas que cuando se enojan también están Agudizan. Ah, claro. Esa voz es- esas vocecitas así estridentes. Claro, como que parecería que la están estrangulando. Bueno, Claro. en realidad sí En realidad hay se produce un bloqueo. Se produce Sí. un bloqueo. Sí, ustedes vieron que las emociones pueden producir bloqueos en distintos órganos. Sí, ¿eh? obvio. Se nos puede, no sé, hacer un nudo en el estómago, como decimos, sí. y en la laringe también existen bloqueos. El famoso nudo en la garganta. Ay, sí. Exactamente. Cuando algo te angustia mucho, o cuando algo te enoja mucho también, no poder decirlo, el canal de la... Exactamente, o en las situaciones de miedo también. El miedo, el es miedo cierto. a, no sé, a rendir, por ejemplo, que le genera a tantas personas Sí. un bloqueo a nivel laringio y no pueden hablar, se quedan difónicas o afónicas. Claro. Sí. Ay, qué Mm. tremendo. Sí, a todos nos ha pasado. Y en cuanto a los hábitos nocivos que uno imprime en las cuerdas, en el no cuidado de la voz, que uno por ahí dice, bueno, saquemos a los comunicadores, que quizás sí tienen un mayor recorrido por el cuidado de la voz, pero alguien que no sabe que está haciendo, que está cometiendo hábitos que son nocivos para su voz y que es importante cuidar las cuerdas, o esa gente, por ejemplo, hablábamos con Nicolás en la semana de esto de la gente que tiene una disfonía crónica y que bueno, que dice, no, bueno, mi voz es así, yo tengo este hilito de voz y es normal, Yo hablo así. siempre lo tuvo así, qué sé yo, claro, yo hablo así. Quiero decir, la gente concurre al médico por otra dolencia o por una patología, pero quizás no por la voz. Ujú. Sí, ¿vos qué te parece? ¿A qué se debe eso? Y digamos que no es tan usual. Claro. La persona concurre al fonoaudiólogo, al otorrinolaringólogo cuando ya ve dificultada su comunicación. ¿Mm? Y empieza a angustiarse porque no puede hablar, porque no se le entiende cuando habla. Claro. ¿Mm? Entonces ahí empieza a hacer sus primeras consultas. ¿Mm? Y bueno, está bueno atenderlas. Claro. ¿Mm? Quienes nos consultan mucho por no saber qué hacer con sus voces, son los telemarketers. Ay, pobre gente, el terrible. telemarketero. ¿Eh? Trabajo sufre. desgastante en la voz si las hay. Es muy desgastante. Entonces, generalmente no saben cómo cuidar sus voces y bueno, ahí estamos haciendo un buen asesoramiento. ¿Mm? Otro trabajo donde se nota muchísimo y noto, no conozco en profundidad el tema del plan de estudio, pero noto que no hay demasiada preocupación por eso, es el tema docente. Ujú. Donde las docentes llegan al final, siempre es común retener la Sí. frase de Tengo que por dar clase favor, todo el no me día. hagan gritar que voy a llegar al final de la clase sin voz. Sí. El caramelito de menta, el caramelo de miel. Y no hay una preparación por parte del magisterio en este caso para decir cuiden sus voces. Lamentablemente no está en la currícula. Claro. Sí se dan talleres para los docentes, pero no todos los docentes concurren. Claro. Porque quizás no le dan la importancia que le deben dar al cuidado de la voz, a todo lo que tiene que ver con la higiene vocal, ¿no? Que son los cuidados, hasta que están difónicos o afónicos, ¿no? Pero siempre pasa que hay que llegar al extremo para darse cuenta. Y viste cómo somos los seres Cuando no humanos. me puedo comunicar, acudo al fonoaudiólogo. Todo el a la rigor. fonoaudióloga. Exactamente. Y pretendo a veces que me lo solucione en poco tiempo. Ay, sí. Claro. Cuando a esa persona le llevó mucho tiempo generar esa patología, porque realmente llegan a procesos patológicos de las cuerdas vocales. Ujú. Y puede pasar también que uno no tenga evidentemente algo que se le note en la voz, algún síntoma, pero sí lo esté transitando, porque ayer justamente cuando hablábamos de aquellos casos que uno cree, o también porque el entorno se lo dice, qué linda voz, qué bonita voz, y en realidad sí internamente está padeciendo de algo,
puede ocurrir eso. Eso puede ocurrir también, ¿sí? Un oído muy entrenado Claro. puede escuchar. Por ejemplo, yo estoy difónica Sí. porque vengo de una fuerte gripe donde tuve mucha tos y ustedes saben que la tos genera un golpeteo enemigo. entre las cuerdas, claro, el enemigo, ¿no? Ustedes lo saben. Genera un golpe entre las cuerdas vocales, ¿no? Sumado al proceso congestivo que edematiza, hincha las cuerdas vocales, las pone más gorditas. Y al estar las cuerdas vocales más gorditas, Sí. ¿qué pasa? La voz se pone más grave porque vibran más lento. Claro. Esto se compara con un instrumento musical. Sí, sí. Mira, vos sabés que, volviendo a lo que comencé a decir, una vez hice una pregunta, o no sé cómo surgió el tema, y le pregunté a alguien, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? Ah, sí. Vos sabés que, en serio, y ahí denota... ¿Qué te respondieron? Lo poco que se conoce sobre todo nuestras cuerdas, nuestra laringe, Sí. digamos, que es tan importante que la gente no, y Importantísimo. me respondió, no sé, 10, 15. No. A veces a mí me Pensás que dicen... era una guitarra. Como las letras del alfabeto, Claro. 27. A mí Tremendo. yo hago esta pregunta a Claro. veces también y me dicen 7 pensando en las 7 notas En la musicales, guitarra. ¿no? Ah. Y la verdad que estaría bárbaro, pero tenemos 2 nada Claro. más. ¿Eh? Pero fíjate estas 2 cuerditas vocales, todo lo que son capaces Todo de hacer. lo que hace. ¿Mm? Sí. Y se compara la laringe con un instrumento de viento. ¿Eh? Porque si bien tenemos cuerdas, ellas vibran gracias al aire que expulsamos. Claro. ¿Mm? Entonces, bueno, se lo compara con un instrumento de viento. Bueno, y justamente vos me das el pie para hablar de esto de la respiración, que también es tan fundamental, tan importante, esto de que uno, de ahora que se vive un momento muy acelerado y que la gente no para ni siquiera para tomar aire, o sea, aunque parezca así tan sonso, y que tanto inciden en la fonación de las cuerdas. Exactamente. ¿Mm? Como recién dije, no tenemos la posibilidad de pulsar las cuerdas. Claro. Pensemos en los instrumentos. Entonces, aquí quien las pulsa es el aire. Entonces es fundamental que tengamos una buena respiración, Claro. con apoyo, nosotros la llamamos técnicamente con apoyo diafragmático, que es un poco la respiración que también se utiliza para el canto, y la coordinación fonorrespiratoria, que eso Claro. es muy importante, porque de nada me sirve tener, una super respiración si no coordino bien mi aire con la palabra. Claro, bueno, y con Qué la cabeza, y difícil. con lo que uno quiere decir. Bueno, ese Son es otro muchas tema. cosas. Y para sumarlo al puente con el corazón. También. Claro, bueno. Y con lo inmediato, porque si También. hablamos netamente de la radio, esto de que se prende el micrófono, ese cartelito te dice rojo ahí, estás en el aire. Acá. hay El que cerebro coordinar. en cuestión de segundos tiene que hacer una selección de las palabras que vas a usar. Ujú, así es. Es un ejercicio hermoso para nosotros que hacemos radio y nos encanta, pero es todo un tema. Sí. Es un tema, pero después se integra todo, porque por suerte tenemos un cerebro que es integrador. Y vuelvo al tema del canto, ¿viste? Cuando alguien está estudiando canto, tiene que pensar en tantas cosas, que la apertura de la boca, que la colocación de la lengua, el aire, pero después se integra, es Sí. como cuando aprendes cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Que tiene que ver con las conductas motoras, con Sí. los movimientos. Y volviendo al tema de los hábitos, ¿qué es lo que vos ves que recurrentemente se hace nocivo para las cuerdas vocales? Hablemos en general, ¿no? Sí, depende un poco de las edades Ujú. también. Por Sí. ejemplo, los chicos más jóvenes que salen a bolichear, Claro. que esos ambientes tan ruidosos hacen que sean muy proclives a las difonías. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Son momentos de mucho esfuerzo vocal. También los niños en las escuelas, que gritan mucho, esa es otra situación. El cigarrillo, Claro. que el tabaco sabemos que agrava la voz porque, edematiza las cuerdas vocales. Algo que dijiste recién de los caramelitos de menta, que No van, me Nicolás. quedó flotando. No, los caramelitos de menta no son los que más recomendamos, sobre todo los de menta fuerte, porque viste que son digamos, sí, muy sí. fuertes y pueden irritar un poquito. Sí, los de miel y otros Pero caramelos. fíjate vos cómo es lo primero que toman, hablábamos justamente del caso de las docentes, van al kiosco y toman los azules
o los rosa, que son los más fuertes, o el caramelo de miel también, y con eso ya creen que lo pueden solucionar. Claro, y no. Porque lo tienen como receta conocida por todos y sin embargo no es un remedio. No, en realidad, para cuidar la voz de una persona tenemos que conocer a la persona y con todos sus hábitos, cómo duerme, cómo se alimenta, cómo descansa, cuánto descansa, no solamente su cuerpo, sino también su voz. La voz no es una regla general, cada uno tiene su particularidad. Como todo, Nicolás, porque somos seres únicos, todos diferentes. Y a lo que a lo mejor a vos te puede llegar a perjudicar, a otra persona no tanto. Entonces, obviamente tenemos que investigar la historia de cada persona, de cada paciente. Claro. Y bueno, decíamos, los caramelos fríos, por decirlo de alguna manera, la tos, esto de que la gente cuando siente la picazón, lo primero que hace es toser lo más fuerte que pueda. Bueno, eso para expulsarlo. Absolutamente nocivo. El cigarrillo, el alcohol, ya nos metemos como algo muy personal. Bueno, sí, obviamente que son temas más pero difíciles. Está bueno saber todas esas cositas que uno diariamente hace sin darse cuenta. Otro tema es el consumo de cafeína. Por eso les preguntamos a todos los pacientes, claro, ¿tomás mucho café o cuánto café tomás por día? Porque el excesivo consumo de cafeína lo que hace es deshidratar el organismo. Claro. No pasa nada si tomás un cafecito, 2, pero si tomás 6 cafés por día, Si vivís a café prácticamente. ya vamos a charlar, digamos. ¿Qué pasa ahí? Te manchan los dientes. Y lo que es importantísimo para la voz, que yo veo que están con agua, es tomar agua. Esta indicación de agua no es tanto, digamos, sí para la hidratación corporal general, pero si estamos como comunicadores trabajando, está bueno tomar pequeños sorbitos continuamente, aunque no tengamos sed. Porque la función de este agua no es tanto calmar la sed, sino hidratar las cuerdas. Que por distintos motivos, por ejemplo, acá estamos con mucha calefacción, puede ser, en verano el aire acondicionado, no sé, una profesora de educación física al aire libre, al polvillo. Sol. Exactamente. Entonces, lo importante es eso, lubricar las cuerdas vocales con agua. Bien. Y antes hablábamos esto de visitar al médico. Como fonoaudióloga, ¿qué recomendás que la gente, estas personas que ni pensaron en visitar al fonoaudiólogo o a la fonoaudióloga, ¿vos qué recomendás? Una visita al otorrinolaringólogo no viene nada mal. Claro. Sí, en el caso de ustedes, chicos, que son comunicadores, digamos, es recomendable tanto para los docentes hacer una visita al otorrinolaringólogo quizás una vez al año. ¿Por qué? Porque usan su voz en forma profesional. Claro. Entonces, hacer un control para ver si está todo bien, o si hay algo, como vos decías, Nicolás, que a lo mejor todavía no se percibe acústicamente en esa voz, pero que ya empezó a formarse algo en esa cuerda o cuerdas vocales. Entonces es prudente tomarlo a tiempo. Y que un oído entrenado sí lo puede percatar. Sí, porque a lo mejor en algunos tonos se percibe una disfonía o un escape de aire. Entonces, digamos que con la simple charla con el paciente, ahí ya vamos escuchando cosas. Y en este momento entonces, el trabajo que encabeza es el de telemarketer. En problemas vocales. Y pobres chicos. Encima que son maltratados, porque la gente les corta. No me llames más, le dicen. Sí, no solo desde la patronal, sino también desde la clientela. Todo mal. Maltrato. Es un trabajo difícil. Daño psicológico también, muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Hay que estar ahí. Mónica, hablamos de los nódulos, pero creo que no sabemos demasiado qué son, cómo nos afectan, por qué aparecen. Lo voy a decir de una manera muy simple para que se entienda. El nódulo es como un granito pequeño que sale en la cuerda vocal. Generalmente es unilateral, que quiere decir que sale en una sola cuerda. Claro. Pero si no es tratado, ese granito, como las cuerdas vocales están en contacto al fonar, empieza a irritar a la cuerda vocal vecina. Y allí puede llegar a formarse el otro nódulo.
Si lo agarramos con tiempo, esto Claro. no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Ese granito no me permite que las cuerdas vocales estén vibrando bien, Claro. que hagan buen contacto. Entonces va a aparecer además lo que se llama un hiatus, que es una separación entre ellas, y por allí se va a escapar el aire. Entonces vamos a tener una voz difónica, soplada, una voz con aire. Claro. Esto es lo que ocurre con los nódulos. ¿Y los nódulos, si son tratados, se pueden revertir esta situación? Sí, ¿O se pueden revertir. ¿Se operan? No, A veces llegan a operarse cuando Ah. son nódulos muy viejos y muy fibrosos, que no han sido tratados y que la persona no se cuida lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, a veces sí. Pero la mayoría de los casos, con tratamiento fonobiológico y suficientes cuidados de parte de la Sí. persona, logramos salir adelante. Se revierte, se Ujú. revierte. Bueno, Ujú. buena noticia esa, Nicolás. Sí, Siempre está tal lleno de cual. nódulos. Uf, Porque no duelen, del ¿no? derecho, del No, revés. no causan ¿Tenés nódulos? dolor. No, en molestia. realidad no causa dolor el nódulo. Lo que puede ocasionar molestias Claro. es que al no poder fonar bien, al no poder hablar bien, la persona inconscientemente empieza a hacer esfuerzos con Claro. músculos Sí, que están alrededor de la forzar, laringe. claro. Entonces pueden sentirse algunas molestias en la parte anterior del cuello, contracturas, como pinchazos, distintas sensaciones, además del cansancio al hablar. Claro, También. bueno, vos bien decías, estabas hablando de de toda la musculatura y el sistema, mira, toda la parte cervical que muchas veces incide en la voz, bueno, muchas veces no, incide en la voz, gente que hace actividad física, qué sé yo, que se carga demasiado de peso o hace actividad física en gran cantidad, y esto también afecta a la voz y quizás no se sabe que eso va de la Exactamente. mano también. Exactamente, porque bueno, la laringe está en el cuello. Claro. Y todo lo que bloquee mi cuello o lo contracture en demasía, obviamente que va a perjudicar a este órgano en su funcionalidad. Porque la laringe sube y baja permanentemente con los distintos tonos que estamos haciendo. Ella necesita su movilidad, la lengua también, porque es la que articula los labios, todos los sonidos del lenguaje. Entonces, todos los músculos están interrelacionados. Si yo tengo un bloqueo acá en la nuca, probablemente me genere algo en mi articulación, en mi fonación. Todo lo que puede parar, ¿no? Tanto desde la voz para el resto, como desde el resto para la voz. Exactamente. Para las cuerdas. Ujú, ujú. Increíble. Sí, así es. ¿Y por qué preguntamos? ¿Por qué preguntamos el tema de la alimentación? ¿Sí? ¿Por qué se mete un fonoaudiólogo a sí, preguntarnos sí, sí. cómo nos alimentamos? ¿Viste? Porque ¿Me nosotros verá gordo? ¿Me verá flaco? ¿Qué pasa? no estoy en línea. Claro. Claro. Como se decía antes. Bueno, y no, en realidad lo preguntamos por la acidez, porque el conocido reflujo, Claro. Ese fuego que uno le dice. ese fuego que me no, sube un fuego por acá. sí, que no es pasión justamente. Ese fuego, ¿qué pasa? Ese ácido que pasa, que puede llegar hasta las cuerdas vocales, genera una quemazón a ese nivel y puede hasta llegar a producir una úlcera de cuerdas vocales con el pobrecito. tiempo y en la persona no tratada. Por eso es que es muy importante verlo y repasarlo. Claro. Hablamos de una persona que convive con la acidez. Exactamente. Que cualquier tipo de comida Su pareja. o que está alimentado a base de alimentos fuertes. Exactamente. Al extremo picantes. Sí, a lo mejor no es tan al extremo. A veces la alimentación que estamos implementando es ácida, nos genera un medio muy ácido y hace que tengamos reflujo. También por lo emocional, Claro. Sí. se produce el reflujo. Entonces, bueno, todo eso se investiga, lo investiga el médico, o lo ve el gastroenterólogo, o lo ve el otorrinolaringólogo que también Claro. lo observa con sus videos laringoscopías, y bueno, ahí tratamos de hacer un combo y enseñarle a nuestro paciente muchos cuidados Claro. que tienen que ver también. Estamos viendo con todo lo que estamos hablando y abarcando de cuánto está conectado el cuerpo con la voz. Y uno, Increíble. Y en general no se le da el tratamiento que requiere No. o que debería uno darle. Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con la voz son las hormonas. Ajá. Específicamente las hormonas sexuales. Bien. Cuando nosotros decimos que la laringe, donde están las cuerdas vocales, es un órgano sexual secundario
aparece la sorpresa, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahí? No ¿Qué me enteré. pasó? No me Ahí enteré, va. esto no me lo Sí, contaron. nunca me lo contaron. Y bueno, sí, la laringe depende directamente de las hormonas sexuales para su crecimiento. Y si nos ponemos a recordar para atrás, cuando en la etapa de la pubertad cambian nuestras voces. Claro. Por eso el cambio de voz. Claro. Exactamente, en especial la de los varones, Ujú. porque las hormonas sexuales de los chicos son diferentes a las nuestras. Claro. Eso hace que las laringes de ellos en la etapa de la pubertad crezcan más abruptamente, y la voz de ellos baja 8 notas, una octava musical. O sea, ustedes estaban emparentándonos tonalmente cuando éramos nenas y nenes, viste que las voces son todas Sí, son Sí, parecidos, sí, similares. y de repente el varón empieza a hablar con la voz más grave y pasa por una época de diplofonía de dos tonos, que es la del gallo Claudio, tan característica, Sí. donde el varón está acomodando su voz a ese nuevo espacio que ganó su laringe, entonces la voz de repente sale aguda, después grave. En cambio, en nosotras no pasa tan así. Es más suave el crecimiento de la laringe y nosotras nos desplazamos algunas notas, 3 o 4. Esto es lo que pasa. Claro. Pero después las hormonas siguen haciendo sus cosas a lo largo de la vida. Ay, qué metidas. Sí. Son terribles. Ay, Te digo que son tremendo. terribles. Entonces, bueno, en las mujeres, Sí. en los periodos menstruales, en el Ay, ¿qué embarazo, pasa con la voz en el periodo? pueden edematizarse, se pueden poner más hinchaditas. Y Ah. puede pasar que durante unos días nuestras Te hable voces como Roberto. Sí. un poquito grave, se Estoy pongan con el a- mes, papi. Eso, Carlos. Vino Andrés. Bueno, no es para Qué tanto. va. Ahí va. Pero Andrés se metió en tu cuerpo. ¿Qué pasó con esa voz? Claro, claro. Sí, sí. Sácame este alguien de acá. Pero bueno, En y- la menstruación, bien. sí, en el embarazo también Ajá. puede pasar. Y después en la época, digamos, de la menopausia o de la Claro. andropausia, pasa también que como hay una depresión de las hormonas sexuales, esas voces también pueden ir cambiando. Bien. ¿Está? Porque bueno, son músculos las cuerdas vocales. Claro, y eso te iba a decir, la voz, bueno, vos bien decías todos los procesos, y cuando uno crece y es más grande, así ya hablamos de gente bastante grande, también la voz va como perdiendo, no sé si color o Sí, tensión, bueno, exactamente. justamente que son músculos. Pero esto se puede contrarrestar, Sí. digamos, uno puede ejercitar la voz periódicamente como para que no ocurra. Así es. Bueno, Porque los so- cantantes hacen Porque eso. son músculos. Claro. Entonces, vos fíjate, los cantantes mayores, Sí. que los seguimos escuchando y decimos, che, pero mirá qué bárbaro, Qué bien que está qué bien que está, qué buena Juancito. voz, ¿ves cómo sigue cantando? Y bueno, entrenan y entrenan, ¿está? Claro. Yo una vez me ocurrió que fui a ver ópera acá en Rosario y la cantante principal, que era una cantante, era lírico y era soprano, soprano alto. Bueno, yo no veo muy bien y de lejos uno era flaquita, chiquitita y bueno, una chica de, no sé, 30 años, 40 años, una voz la rompía. Luego leyendo, bueno, informándome más sobre la obra y demás, era una señora que tenía 60 años. Mira. No, perdón, 70 años. Mirá, 70 wow. años. Mucho. Es decir, ahí está el claro ejemplo de que es Qué buen entrenamiento. Es que es un músculo y hay que cuidarlo. Sí. Tremenda, una voz tremenda. Tuve como alumno, no Sí. como paciente, porque no tenía patología vocal, un señor de 70 años, Sí. cantante de tango, Mira, y él era porque lamentablemente partió, Ah. pero muy metódico, y todas las semanas, solamente para entrenarse, me veía una vez a la semana para hacer todos los ejercicios claro. relativos al calentamiento de cuerdas y demás, ¿no? Hablaste justamente de la parte de la profesión docente. Recién dijiste un alumno. Ujú. Estás en el mundo de la locución también, ¿no? Estoy en el mundo de la locución también, entrenando alumnos, futuros locutores y periodistas. Ujú. ¿Y cómo viene ese tema? ¿Son prolijos? ¿Se cuidan? ¿Conocen? ¿No conocen? Y con esta fonoaudióloga que los persigue, yo los persigo mucho. Y haces bien. haces Sí, bien. sí.
digamos que van aprendiendo a cuidarse la voz. Y en general yo diría que prestan bastante caso, porque bueno, va a ser su herramienta de trabajo. Ese es el tema, si uno tiene conciencia de que es la herramienta de tu futuro, de tu trabajo. Así es, muy importante, ¿no? Por cierto. Claro está. Sí. No, me quedé pensando en esto netamente de las voces, cuando uno escucha, cuando hablabas de las hormonas y, o sea, hacías la diferencia entre la voz masculina y femenina, porque a veces es muy recurrente escuchar en voces femeninas que al escucharlas no parece natural, voces muy agudas. ¿Voces ¿no? femeninas? Muy agudas. Muy agudas. Que quizás no, es como que está forzado, no sé si me explico. Esa gente que ya se pone a hablar y dice, ay, qué voz horrible que te... pobre, ¿no? Que te tocó. Disculpame, María Esther. Vos la escuchás y vos decís, ay, me pone loca. Y eso depende de la característica anatómica de cada persona. Pero vos decís que puede ser netamente de su anatomía o... Puede y no puede. Puede haber también cuestiones psicológicas, ¿no? Claro. De espejo, de espejar voces familiares. Ah. A veces en las familias todos tienen la voz muy parecida. Claro. ¿Sí? Sí, Pero tenerla parecida no quiere decir que esa es tu voz. claro. Me ha pasado también de modificar voces. Ah, qué bueno. Vamos con Mónica. Sí. Personas que vienen a lo mejor hablando con la voz Yo muy quiero la de Adele, nasal. por ¿Vos ejemplo. la de Adele? La voz de Adele. Mira vos, yo la de María Carey quisiera. ¿Sí? Ay, qué Uf, lindo. una bestia. Porque quieren que les cuente una Una cosa. bestia, sí. Las personas tenemos lo que se llama una extensión vocal determinada, que es la posibilidad de hablar o cantar determinada cantidad de notas. Comúnmente esa cantidad es de 1,5 octavas, Sí. o sea, 12 notas. Para voces más entrenadas es un poquito más, puede ser 2 octavas. Ujú. María Carey Sí, ¿Qué tiene 5 octavas, claro. chicos. Tiene un registro impresionante. La envidio profundamente. Sí. Y María Calas no tenía también un registro muy Creo que amplio? también. Y ustedes saben que hay un caso en el mundo Sí. de una brasilera, Georgia Brown, Sí. es un nombre artístico, que ella superó, creo Sí. que son 8 octavas, 7 leí, 8 lo leí. octavas. ¿Lo leíste? Sí, Sí, tremendo. Sí, como vos bien decís, un caso en el mundo. Sí, Creo sí. que no hay otro caso así. No, está en el récord Guinness, hasta Claro. ahora es la voz que tiene la extensión vocal más larga del mundo. Ujú. Claro, digamos, que puede ir a los graves, muy graves, Y a los agudos, muy agudos. Claro. Sí, sí. Increíble. Ujú. Bien, bueno. Nico, vamos a cambiar la voz. Vamos a cambiar la voz. El momento de la impostación, qué tema también La para el mundo engolada. de la comunicación. La gola ahí. Ya no se usa. No, para nada. Es feo. Y el malestar Sí, también que es provoca. feo. Claro, porque es colocar quizás la voz en un lugar no natural. Y Esforzar al cuete. Sí, claro. El cuete. Eso se usaba, esas voces así se usaban antes. Claro. No, ahora estamos viviendo en un mundo más natural, creo. Al menos con el tema de las voces, digamos. Sí, sí. Al menos se pretende. A ver, sí. Sé vos, nomás, bueno, sí. Y al mundo salvarás. Tenemos un regalito, un cachet, nuestro cachet, para entregarte. Muy bien. Una postal para que se lleve. Bueno, muchas gracias, muy amables. No sé si ha quedado alguna pregunta. en el No, tintero. bueno, sí, siempre quedan preguntas, pero no, Mónica, te iba a decir si querías hacer una invitación justamente a estos talleres que vos dictás, organizás, organizás, no sé, que haya alguno en vigencia ahora. El que tenemos en vigencia y que está abierto a todo público es el que nombraste antes, Sí. mi cuerpo Mi cuerpo cuenta mi cuenta historia. mi historia. Ahí está. Hermoso el nombre. Sí. Muy lindo. Sí. Los otros que están saliendo ahora este mes son exclusivos para las colegas, Ah. para los colegas fonoaudiólogos. Bien, Pero lo hemos abierto a todo público. perfecto. ¿Mm? Bueno, ahí iremos. Cualquier cosa, si la gente está escuchando y le llama la atención esto, Mónica César, ahí vos tenés las cosas en tu perfil. Sí, está todo. públicas, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, así es. Bueno, buenísimo. ¿Hay tiempo Muchísimas de gracias, comienzo? Perdón, de No, comienzo no te del perdono curso. nada. Ay, ¿cómo? ¿Cuándo comienza? ¿Hay tiempo todavía para Sí, hay acercarse? tiempo. Sí, es el 6 de agosto, así Ah, que tenemos perfecto. tiempo. Tenemos Sí, tiempo. sí, muchas gracias.
Bien, no, muchísimas gracias a vos. Ha pasado otra escuelita de superhéroe, superheroína en este caso. Mónica Cesa con nosotros. Nos vamos a nuestra segunda pausa, Chinito. Calling out your name. Oh, I hope that you, somebody, someone. Vamos que venimos. Lo que no le hacía falta a la radio.